Muy buenas tardes, empezamos con nuestro curso de lengua de señas mexicana a nivel de comunicación básico y pues hemos abordado diferentes temas. Hemos ya platicado de historia del sordo, hemos ya platicado de los adverbios, hemos platicado a lo mejor colores, números, abecedario, conocemos algunos conceptos básicos, pero ahora vamos a abordar uno de los temas que considero yo que es la base para la lengua de señas. Generalmente una persona cuando empieza en la lengua de señas tiende a frustrarse. ¿Por qué? Porque siente que no puede avanzar o que son muchas palabras las que tiene que aprender, que no puede dominar la articulación de la seña. Entonces, cuando uno está trabajando en la lengua de señas, debe de enfocarse al inicio en algo que se llaman clasificadores. Vamos a ver rápidamente qué es un clasificador. En la lengua de señas existen algunas señas que se les conocen como clasificadores y se usan para describir las características inherentes y sobresalientes de un objeto como el material, la forma, la textura, qué movimiento puede llevar, la consistencia, un tamaño, la ubicación del objeto, el orden y pues si va en alguna secuencia numérica. Viéndolo de esta manera, yo puedo explicar, por ejemplo, con la palabra huevo, si yo no sé cómo decirles o no me sé la seña de huevo, entonces yo empiezo a explicarla de una manera muy detallada para que la persona lo pueda comprender. En este caso yo haría, tengo el huevo, agarro una sartén, dibujo la forma de la sartén, golpeo el huevo en la sartén, lo vacío, empiezo a cocinarlo y ahí yo puedo decir, lo voy a cocinar de tal forma, tal. Yo lo voy a especificar. Especificando ya esto, yo después sirvo el huevo y empiezo a comerlo. ¿Esto para qué me ayuda a mí? Para poder explicar de una forma más sencilla un concepto, una palabra que no sé cómo decirlo en el idioma. Recordar que estos clasificadores no únicamente nos ayudan a nosotros para lo que es el explicar palabras que no conocemos, sino también para sinonimar, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos muchas veces palabras un poquito complejas y empezamos con la frustración. Me ha tocado algunos alumnos que me dicen, oye, profe, es que tengo un problema con esta palabra, no sé cómo estructurarla. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, no te preocupes. Lo que puedes hacer es explicármela mediante un sinónimo. Un, un sinónimo y ahora este sinónimo, ¿qué voy a hacer con él? Yo lo explico de una forma en la que el sordo me puede entender. Siempre estamos con esa idea nosotros de que yo debo de aprender más señas. Y si yo aprendo más señas, eso es sinónimo de que soy mejor, que voy mejorando en la lengua de señas y eso en verdad no aplica aquí. Sí, eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque el objetivo en la lengua de señas no es dominar todas las señas. No. Puedo decirles que con mi experiencia, al hablar de una lengua viva hay muchas palabras que aún no conozco, pero de ahí viene el juicio de una persona. Aquí somos demasiado juiciosos. ¿Por qué? Porque al yo no conocer la palabra, ¿qué hago? Empiezo a buscar una manera de poder decirle y que la persona me entienda. Yo sé a qué público me estoy dirigiendo, yo sé quiénes son los sordos a los que me estoy dirigiendo o los clientes, en este caso pacientes que puedan tener. Y por consecuencia yo sé cómo me va a entender. No necesariamente tengo que decir tantas palabras para que me pueda comprender. Con una o dos señas es suficiente para que se entienda lo que yo le quiero decir. Ese es el problema que tenemos. Queremos abarcar todo y vernos de una manera profesional como los intérpretes en la televisión, que más bien son traductores, ¿no? Nos queremos ver como los traductores de la televisión y uy, lo hacemos todo bien rápido y manejamos muchas señas y mucho vocabulario, pero realmente eso de nada nos va a servir si nosotros no entendemos el concepto básico de la lengua de señas. Hacer entender al sordo
de la forma que sea. Viéndolo de esta forma, ¿de qué me sirve a mí ser el mejor intérprete si voy a hablar con un sordo, a lo mejor de alguna comunidad, o en este caso ustedes que manejen todo el vocabulario? ¿De qué les va a servir si van a estar con un sordo que viene de alguna comunidad y no maneja ninguna seña? ¿Por qué? Porque allá no las utilizan señas, por así decirlo, coloquiales, señas de ellos, que utilizan únicamente allá para darse a entender. Entonces llega la persona y es que tú no sabes señas y cómo te voy a atender. Bueno, ahí está el juicio de la persona. Utilizo mis clasificadores. Vamos a verlo rápidamente. ¿Qué es un clasificador? Estrategias que se usan para tener una mejor comprensión del entorno que les rodea. ¿A qué se refiere esto? Al cómo yo me expreso o externo lo que estoy pensando de una forma más sencilla, ¿no? Lo acabamos de explicar. No se usan signos determinados para dar a entender un contexto, sino que se configuran los objetos, lugares y personas de quien se habla. Si yo, por ejemplo, no sé decir persona, coloco mi mano en letra D, hago un movimiento y aquí estoy diciendo, explicando que está una persona moviéndose, ¿no? Y ya puedo decir, en vez de que diga que es gordo, le puedo decir, no, únicamente con mi gesto, que está demasiado flaco, que tiene algún problema, que está chaparro, que está alto, todo lo puedo definir mediante un clasificador, ¿sí o no? Es decir, gordo, chaparro, ¿sí? Alto, flaco o delgado. Si yo no sé decir eso, bueno, debo de buscar una forma de poder explicárselo al sordo. Se utilizan al describir objetos, lugares y o personas en la lengua de señas, ¿sí? Lo veíamos con el objeto que es huevo. Ahora podemos explicar, no sé, a lo mejor un jarrón. Y yo hago la forma del jarrón, ¿no? Y digo que tiene una superficie que está profunda, que está a lo mejor de abajo muy ancho y de arriba muy delgado. Y así lo voy a ir explicando, ¿no? También se utiliza la mímica para describir. Eso es a lo que me refería ahorita. Generalmente nosotros nos frustramos porque no comprendemos que la mímica es parte de. Sí, hay una confusión demasiado grande con nosotros que se dice, no, es que ustedes son mimos. No, no somos mimos, pero sí trabajamos la mímica en la lengua de señas. Tenemos tres tipos de clasificadores y los vamos a ir explicando uno por uno. Están los estativos, que no tienen un movimiento, que están en un lugar determinado, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer esto y decir que está en determinada zona, ¿no? Clasificadores de proceso son clasificadores que tienen movimiento. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si tiene alguna forma, voy explicando la forma. Si voy en una carretera, por ejemplo, digo la forma que lleva la carretera. Así es como yo lo voy a ir explicando. Y por ejemplo tenemos los clasificadores de contacto. ¿Cuáles son los clasificadores de contacto? Son aquellos en los que yo empiezo a explicar el objeto de tal manera que parece que lo estoy palpando en el momento, ¿no? Llámese el ejemplo del huevo. Aquí tengo el huevo y lo estoy inclusive batiendo, lo estoy haciendo. Estoy haciendo todo el proceso y ahora sí se da a entender la seña. Vamos a trabajar algunos ejemplos de cada uno de estos clasificadores. Y por ejemplo tenemos el primero, que es vaso. El vaso no lleva movimiento. ¿Cómo voy a definir yo, por ejemplo, este? Hago la forma y ahí lo tengo, ¿sí? Si yo no sé decir que esto es vaso, entonces yo hago la forma del vaso. Aquí le agrego el movimiento si quiero referirme a que voy a tomar agua, ¿no? Pero puedo hacer la forma de mi vaso. Tenemos florero y hago el florero, ¿sí? Y hago la forma, dependiendo del florero que ustedes tengan en su casa, en la oficina, en el lugar en donde se encuentren. Yo lo empiezo a explicar. Una persona de pie. Utilizo y recurro nada más a este movimiento,
¿sí? Y si yo quiero hablar de dos coches parados, bueno, en este caso yo puedo utilizar o apoyarme de un clasificador de movimiento o de proceso que tengo dos carros y uno está aquí, el otro está aquí. Ahora, si yo quisiera decir un florero de contacto, un clasificador de contacto, pues bueno, tengo mi florero, lo agarro y tengo una mesa y ahí lo voy a poner, ¿sí? Aquí estoy teniendo un contacto con la mesa y ahí lo estoy apoyando. Tenemos, por ejemplo, un coche estacionado. Tengo el carro, pero yo puedo agregar, no sé, a lo mejor un movimiento en donde van encajando en los cuadros, ¿no? Y aquí lo voy manejando. Y por ejemplo, no sé, monedas en un cajón. Yo tengo mi moneda y ¿qué hago? La deposito en algún lugar, ¿no? Tenemos aquí algunos de proceso o de movimiento. Por ejemplo, puedo hablar del movimiento de los coches, ¿no? Que se va moviendo más para acá. O si yo quiero decir, bueno, se va acomodando aquí en este caso. O va saliendo el carro. Y lo voy a ir explicando, ¿no? Voy en el carro y el carro se va moviendo. Un animal corriendo. Aquí depende mucho de su creatividad y depende del animal, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un animal bípedo, lo manejamos con dos patas. Si hablo de un animal cuadrípedo, no voy a estar con las cuatro patas, ¿verdad? Haciendo esto. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo hacer, o en mi cuerpo me puede ayudar a asimilar, a poder configurar o caracterizar ese movimiento de determinado animal. No sé, una persona caminando. Aquí tengo yo a la persona, pero puedo similar con este clasificador o hacer la seña de caminar o este movimiento que la persona va caminando. Y de las dos maneras se puede dar a entender uno. Y por ejemplo, ojos que se mueven. Tengo los ojos y están moviéndose de un lado a otro, ¿sí? Sin necesidad de yo estarlos moviendo, que sería este movimiento de un lado al otro, de un lado al otro. Eso yo lo puedo explicar mediante clasificadores. El problema que nosotros presentamos siempre es que no se nos ocurre cómo. Aquí debemos de ser muy creativos. Debemos de buscar una forma muy creativa de poder explicar las señas. Antes de pasar a nuestra siguiente parte del tema, voy a pedirles por favor que vean el video que se les va a presentar. Acabando el video, regresamos a nuestra explicación.
Muy bien, ya explicado este video, pudimos ver algunos ejemplos. Pudimos ver algunos ejemplos de clasificadores algo interesantes, algunos que quizás quedaron sorprendidos porque no se les ocurría el cómo yo lo podía hacer. Y esto nos da a entender algo. Nosotros somos personas y generalmente pasa en los adultos. Los adultos somos personas con muy poca imaginación. ¿Por qué? Porque toda la vida estamos saturados, ¿no? Toda la vida tenemos situaciones, estamos pensando en otras cosas y dejamos a un lado la creatividad, ¿no? Para convertirnos en unos seres más monótonos y que están haciendo algo de una forma muy rutinaria. Entonces, pues aquí en la lengua de señas yo creo que es muy importante el que despejen todas las situaciones que ustedes tienen y que puedan dar paso o permitir que la creatividad pues se entre con ustedes, ¿no? Que empiecen a desarrollar nuevas habilidades en cuanto a esos pequeños detallitos que uno no conocía o que uno no sabía que podía hacer o volver a hacer. Pasa mucho con los pintores, ¿no? O las personas que hacen esculturas. Generalmente cuando se convierten en artistas muy famosos, ¿qué llega a pasar con ellos? Dejan a un lado la creatividad por hacerse más rutinarios, ¿no? Por hacer más productos. Y ven que algún tipo de producto les funcionó y pues bueno, ¿qué pasa? Ahora ya yo hago todos mis productos basándome en el éxito porque me interesa eso, ¿no? Y dejan un poquito al lado la creatividad, ¿no? Esa firma de cada uno, ese toque personal que uno le da. En los clasificadores pasa lo mismo. Nadie puede decir cuál es el clasificador exacto. ¿Por qué? Porque cada quien lo concibe de una forma diferente. Por ejemplo, me puede decir una persona del rancho, no, bueno, de alguna localidad, de alguna comunidad. Aquí está la gallina y va saliendo el huevo. Ok, pero le preguntas a una persona en la ciudad, hablando de una forma muy general, y le dices, ¿has visto alguna vez a una gallina que ponga un huevo? No, pues que no. Entonces, ¿por qué a veces asocias? Ah, no, pues porque la tele, pero ¿estás seguro que así es? No. Ok, ya son dos perspectivas diferentes, ¿sí? Uno que la ve, el otro que no la ve. Ambas formas en cómo los configuren esas personas es correcto. Nunca debemos de caer en la exageración, a excepción de cuando es un tema que lo amerita, ¿no? Porque de repente hacen una sartén como de 10 metros y un mangotote y lo ni lo pueden cargar, ¿no? O sea, también es tener un poquito de sentido, de sentido común, en este caso, darle un poquito de lógica a lo que están explicando, ¿no? Porque el sordo es demasiado gráfico, se ha hablado mucho de eso. El sordo, al ser una persona demasiado gráfica, una persona literal, lo que tú estés dibujando o haciendo, él lo va a comprender y obviamente lo va a escalar y va a decir, ah, caray, está demasiado grande, ¿no? Yo hago una sartén al tamaño normal, una escala normal o original, y el sordo me lo va a comprender. Yo llego a caer en la exageración y ¿qué pasa? El sordo se puede confundir y decir, ¿de dónde sacó una sartén tan enorme, no? Para cocinar un huevito. Entonces, tengan cuidado también de no caer tanto en esa exageración. Continuando ahora, tenemos el tema clasificadores de las configuraciones de manos. Aquí nosotros podemos ver alguna forma de clasificar o de poder basarnos, ¿no? Como una guía express, una guía rápida de formas peculiares que pueden utilizar para dar a entender una palabra. Por ejemplo, yo quiero decir florero. Entonces yo empiezo a hacer la forma del florero de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estoy moldeando yo. Estoy moldeando este florero, ¿sí? O lo puedo basar de esta otra forma, como el apoyo que tenemos aquí, para una lata, una botella, dependiendo de la forma, una estatua. Si yo estoy moldeando la estatua con mis propias manos o alguien lo está haciendo, él está haciendo la estatua, toda la estatua lo está haciendo él con sus mismas manos. Entonces, si yo no me sé esas señas, ¿qué hago? Y le hacemos la forma, ¿no? Y que si tiene cabello, y que si tiene tal, que si tiene las orejas, que está moldeando la nariz.
todo lo empiezo a moldear de esta forma. Esta es una de las configuraciones más usadas. ¿Por qué? Porque es como una configuración de un hacedor, de alguien que hace algo, que empieza desde un cero. Un edificio. Ah, pues bueno, tengo una casa, un edificio. Yo no me sé las señas, pues bueno, empiezo a hacer la forma de la casa y que si tiene ventanas, que si tiene tal cosa, que si está la casa aquí y luego aquí tiene una base y luego le sigo haciendo y luego ya lo que es su techo. Yo empiezo a explicar todo, ¿no? Por ejemplo, que la perilla de la puerta, pues bueno, la estoy abriendo y entro y empiezo a explicar otra vez todo. Esto me ayuda a mí a poder configurar de esta forma. Ahora, tenemos por ejemplo esta configuración que puede referirse a delgado, redondo, pequeño, hoja, cayendo. Ahorita las vamos a abordar un poquito más. Pues bueno, yo las voy a ir explicando de una forma, cada uno, pues si está delgado, no, pues así, muy delgadito. Si está redondo, pues empiezo a hacer la forma con mi mano. Si está pequeño, pues bueno, le digo que está pequeño. Si es una hoja, pues bueno, aquí yo tengo el dedo y voy haciendo como dando vuelta a una hoja de página y que va cayendo algo, ¿no? Que si cayó muy feo y cayó, ¿sí? Vamos a ir viendo una a una para que vayamos comprendiendo un poquito más. Florero. ¿Cómo les diría yo lo que es florero? Y que no tiene esa forma mi florero. Bueno, yo busco una forma que pueda tener. Yo aquí soy libre de darle la forma que yo quiera. Yo les estoy dando al menos una explicación mía. Ustedes son libres de darle la forma que les guste a ustedes. Estatua. Yo no sé qué está pasando en el momento en el que estén viendo este video y quizás cuando escucharon la palabra estatua lo asociaron con, no sé, alguna obra de arte, quizás lo asociaron con alguna figura de plastilina, ¿sí? Quizás lo asociaron con algo. Y con eso están haciendo o basando su estatua. En este caso yo, por ejemplo, lo voy a basar al mundo, ¿no? Y aquí empiezo a hacer mi figura de todas formas, que se pueda marcar la figura redonda que yo tengo, ¿no? Desde todas las perspectivas que yo le pueda dar. Y que lo voy haciendo poco a poco y le voy haciendo la forma a todo. Y aquí lo voy marcando, ¿no? Casas y edificios, pues los acabamos de explicar, dependiendo de la casa también, no pueden hablar, oye, es que mi casa no es de 2 pisos, bueno, es de un piso, o de piso 0, piso 1, piso 2, inclusive que son los 3 pisos, y pues la gente va a decir, yo la tengo así, yo así le explico, está perfecto, aquí depende más de su creatividad. Tenemos, por ejemplo, esta configuración. ¿Y yo qué puedo utilizar con esta configuración? Lo decíamos ahorita, una lata, una botella, una estatua ya muy grande y ya hecha, una taza de café, por ejemplo. Y aquí le hacen la curvita, la orejita que tiene para poder agarrarle y que le están tomando. Sí, o que están tomando un vaso de agua, o que están agarrando, no sé, a lo mejor el control y que están haciendo que agarran el control, ¿no? Hay diferentes formas en donde lo pueden aplicar. Siguiente, tenemos aquí esta configuración, tanto así como así puede aplicarse de algunas formas muy peculiares, como el 4 personas, son 4, 1, 2, 3, 4, que están juntos, todos están juntos ahí, que si tengo unas paredes, configurando de esta manera, ¿sí? El piso, y sigo configurando de esta manera, que si tengo algún estante con diferentes repisas, y ahí voy colocando, agarrando cosas, ¿no? También me puede servir esto de agarrar. Algún objeto plano, llámese una mesa, la empiezo a dibujar, una silla, y aquí yo, por ejemplo, metería en una silla, tengo el respaldo en donde me siento, y luego aquí con esta configuración podría ser yo las patas de mi silla, dependiendo de cómo sea su silla, ¿no? Es que mi silla nada más tiene una pata y abajo tiene una base. Bueno, pues hago la base y luego va cayendo y vuelvo a caer con las manos así, ¿sí? Y cae. Yo puedo buscar una forma de poder explicar la palabra de mil y un maneras diferentes, ¿no? Una revista, pues bueno, aquí voy dándole la vuelta, hojeando mi revista, un periódico, pues cómo abres el periódico, ¿no?
Son algunas formas, ¿no? Aquí depende de cada uno. Hay unos que me ha tocado ver que agarran el periódico hoja por hoja para no maltratarlos. Otros sí son más toscos y lo abren así todo completo, ¿no? Depende aquí de cada persona. Ahora, lo que hablábamos ahorita con esta seña peculiar, delgado, redondo, pequeño, hoja cayendo, ¿no? Alguien que está muy delgado, ¿sí? Sí, delgadito, delgadito, o algo que está redondo, y sigo configurando únicamente con este dedo, algo que está pequeño, 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 ¿sí? O que voy marcando el tamaño, que está muy pequeño. Tenemos aquí, por ejemplo, una hoja, les digo, que a muchos llegan hasta la forma gráfica, ¿no? Que va el salivazo del dedo al dedo y vamos volteando hoja por hoja, ¿no? Que va cayendo algo, no sé, alguna hoja, alguna persona se cayó, algún objeto iba cayendo y azotó, no sé. Hay mil y un maneras de poder interpretarlo. Ahora, aquí nosotros vamos a ver otros ejemplos que nos pueden apoyar para configurar nuestras señas de una manera, por así decirlo, un poquito peculiar, ¿no? Aquí hay más configuraciones como esta. ¿Y cómo yo utilizo esta configuración? Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, como avión, vuelo de avión, aeropuerto. Con la O, una tubería, no sé, una manguera. Con la S, configurando mi mano en S, una cabeza asistiendo, diciendo que sí. Abriendo alguna puerta, algún animal que se está estirando, no sé. Giro de la cabeza para decir no, hay mil y un maneras. No sé, configurando mi mano de esta manera, puedo decir personas que están sentadas o de pie, un trampolín, un cuchillo, una navaja, mil y un maneras. Con mi letra L, una forma de algún objeto, el marco de alguna fotografía, algún reloj, no sé, algún lago, mil y un formas de poder utilizarlas. Aquí depende mucho de su creatividad. Empezamos por las primeras palabras que vamos a ver con esta configuración. ¿A mí para qué me sirve esta configuración? Antes ya me gustaría explicar un poquito en qué se utiliza esta configuración también. Pues bueno, en la lengua de señas esto también significa I love you. ¿Por qué? Porque bueno, aquí tengo la I, aquí tengo la letra L y aquí tengo, si yo la dibujo, la letra Y. I, L, I, Ili. ¿Sí? Pero también nos ayuda a nosotros a configurar algunas señas, como que, bueno, aquí tengo yo el avión, ¿no? O que está volando el avión, no sé, que va a caer al aeropuerto, ¿no? El avión va a aterrizar ¿a dónde? Al aeropuerto, o que va saliendo el avión, lo encuentro volando, se va cayendo un avión, ¿sí? Aquí puedo basar, por ejemplo, con mi mano así, mi palma así, puedo decir que se cayó, no sé, mil y un formas. Aquí depende más de su creatividad. Tenemos aquí, no sé, con esta configuración tubería, manilares, mangueras, yo los empiezo a describir, por ejemplo, no sé, una flauta. ¿Cómo es una flauta? Bueno, es un objeto así que tiene algunos orificios, ¿sí? Y que le empiezo a tocar así. ¿Cómo voy a explicar yo, no sé, alguna tubería? Pues bueno, yo marco, empiezo a hacer toda mi tubería o cómo vaya conectada, dónde vaya conectada. Puedo marcar la llave donde la estoy abriendo, cerrando, ¿sí? Las mangueras que estoy regando y va saliendo todo el agua. Y aquí yo voy regando sin decir que tengo aquí una manguera que está regando con agua, no depende de que esté regando también, ¿no? Hay personas que hacen cada cosa que dice uno, ay Dios. Siguiente, personas que puedan estar sentadas o de pie. Bueno, yo le puedo decir, junto con mis dos dedos, aquí está la persona, o aquí está la persona ya de pie, está sentada y se pone de pie. Un trampolín, que puedo abrir aquí mis dedos para decir que está saltando, no sé, a lo mejor un cuchillo, en donde te pueda hacer alguna herida, un cuchillo, una navaja, ¿no? Que haces como que está sacando la navaja a la persona. Hay mil y un maneras, dependiendo del tipo de navaja, dependiendo del tipo de cuchillo que ustedes quieran, porque van a decir, no, es que yo tengo un cuchillo de cocina. Pues bueno, yo aquí tengo el cuchillo, sí, pero está ancho y lo agarras así y empiezas a picar o a cortar, no sé. Aquí depende de su creatividad. Siguiente, tengo yo aquí con mi mano configurada en letra L, puedo hacer la forma de un objeto. ¿Cómo? Pues bueno, aquí yo empiezo a describir
tengo un objeto cuadrado, un objeto redondo, tengo un objeto triangular, ¿sí? Puedo hacer un triángulo yo, el marco de una fotografía y le empiezo a dibujar, no sé, un reloj, y aquí voy viendo yo la hora, tengo, no sé, un lago, una presa, diferentes lugares en donde se puede acumular agua. Pues bueno, yo empiezo a dibujar el lugar y empiezo a marcar la superficie de mi lugar. Si es muy plana, si está con mucha piedra, ¿sí? Depende de mi lugar, yo empiezo a configurar. Con la mano configurada en letra S, puedo decir con la cabeza asistiendo que sí, muevo nada más de abajo arriba y estoy diciendo que sí. O puedo decir, no sé, un giro de cabeza, como que no. Yo les puedo decir, ustedes muevan o giren su cabeza de la forma en la que gira mi muñeca. Y empezamos a girar nuestra cabeza de esta forma, pero siguiendo a la muñeca, no a la cabeza. Puedo configurarla de muchas formas. Algún animal estirando, y bueno, ¿y eso en qué se puede relacionar? Bueno, está el animal ahí todo apretado y luego ¿qué hace? Empieza a estirar, ¿no? O empieza a estirarse y empiezas a abrir. Que estás abriendo una puerta, ¿no? Estás abriendo aquí la puerta o que estás tocando una puerta, ¿no? Estás tocando. Puedes configurarla de muchas formas. Muy bien. En vista que veo que están dominando un poquito esto de los clasificadores, en vista que sé que se les está haciendo sencillo, pues vamos a proceder a pasar con configuraciones de manos, pero con números. Ok, profe, yo ya me sé los números. Calma. No es necesario tampoco que utilices toda la vida los números. ¿Qué pasa si yo, Hasid, no manejo lengua de señas, pero tú, fulanito, fulanita, perenganita, manejas o tienes un control de la lengua de señas? Pues bueno, ¿qué voy a hacer yo? Empiezo a buscar una manera de poder aprenderlo. ¿Qué vas a hacer tú? Empiezas a buscar una manera de que yo pueda entender lo que me quieras decir, ¿no? Problema que se tiene, al sordo se le cataloga de tonto o de una persona que no puede comprender. ¿Por qué? Porque no escucha, pero esa es la única condición. El sordo, ¿sí? Al sordo o sorda, si le explicas con todo detalle, con mucha delicadeza, te va a comprender muy bien de lo que estás hablando, ¿sí? Y no van a quedar conceptos en el aire. ¿Por qué? Porque va a ser demasiado clara la explicación que él la va a entender. Ese es el objetivo que debemos de llegar todos. Siempre entender lo que me está diciendo la otra persona a mí. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente las personas dejan de comprender. ¿Por qué? Porque los están saturando de información, porque te dijeron que tienes que memorizar esto, porque te dijeron que tienes que hacer aquello y únicamente te enfocas en eso y se te olvida lo importante, entender qué estás haciendo. Ya explicado eso, pasamos a las configuraciones de manos basándonos a números. Tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, una persona, de marcadores de tiempo, si son 2 personas, 3 personas, si hay animales, 4 personas, cómo lo voy a ir diciendo, la forma en la que tiene, no sé, cada persona el cabello, cada persona la barba, ¿no? Si son puros caballeros, si tenemos aquí alguna cantidad de personas y lo vamos a ir ejemplificando con los números 1, 2, 3, 4, 5. Empezando por el primero, ¿no? Aquí tenemos muchos animales, ¿sí? Hay una persona y acá hay muchos animales y probablemente vienen hacia él, ¿sí? Y vemos mucho por acá. Podemos definir, por ejemplo, la forma de mi animal, ¿no? Pues es un animal robusto, ancho, y yo utilizo mi cuerpo para apoyarme, ¿no? Ancho, tiene unos cuernos y hago la forma de los cuernos. Si las patas las tiene más anchas de abajo que de la parte y empiezo a definir la forma de la pata, ¿no? Que si tiene alguna forma de específico, que si las orejas están hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y yo empiezo a explicarlo todo, ¿no? Hablando en cuanto a formas, puedo decir, por ejemplo, una persona o esta persona y yo empiezo a ver esta
tapada de todo esto. Esto sí se ve. El cabello lo empiezo a acomodar como ella lo tiene, ¿no? Y luego digo, las cejas, y marco cómo tiene la forma de mis cejas, ¿no? Los ojos, y puedo decir que yo no me sé cómo digo verde, pues bueno, el color, ¿sí? Y puedo marcar el color, como que brillan, ¿sí? La forma de la nariz que tiene, ¿sí? Empiezo a definir la forma que va teniendo cada persona, que los labios, ¿cómo los tiene? Ah, bueno, que los tiene de determinada forma, ¿no? Las mejillas, un poquito más anchitas, y empiezo a definir, pues que la barbilla aquí la tiene y se le marca. Y empiezo yo a explicar toda la persona de esa forma. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así el sordo comprende mejor de quién te estás refiriendo. Le puede decir, sí, pues fui yo con Lupita. ¿Quién es? Ah, pues una persona así, así, así. El sordo tiene una memoria fotográfica tan grande, tan fantástica, que tú le empiezas a explicar a la persona y sí, la persona que está así, ¿no? Que está cachetón. Ah, no, pues que sí, esa persona, ¿no? Y ya lo va comprendiendo, él ya va a entender o va a contextualizar la situación que está pasando. Si yo tengo una mesa, empiezo a dibujar mi círculo donde está la mesa, yo puedo decir que aquí tengo muchas personas utilizando el número 4, ¿no? Puedo decir que son muchas y que están todos sentados, ¿sí? Y están en una mesa redonda, ¿no? Y están platicando, están, no sé, trabajando, están investigando. Puedo decir de diferentes formas lo que están haciendo. No sé, yo voy a empezar a definir la ropa. Puedo decir, por ejemplo, con la señorita de rosa, su vestido, ¿cómo lo veo yo? Bueno, yo lo estoy viendo, está la forma así, pero no está así, sino más. Y empiezo a hacer la forma, ¿no? Como se ve en la figura. Como que más holgado su vestido, ¿no? Y luego cae, y yo puedo hacer que va cayendo, ¿no? Que está muy holgado, no que está apretado. Sí, que está el cuerpo y que está apretadísimo. Eso yo lo puedo ir definiendo. Y ya, pues no tiene una forma. Bueno, me paso al vestido negro. Pues está el vestido, hago la forma que tiene aquí y cae. Y luego aquí puedo hacer, por ejemplo, en el centro que tiene su cordón, su cinto, por así decirlo, y que tiene figuritas en todo el vestido, ¿no? Y que va cayendo igual. Así empiezo yo a definir o a explicar un poquito más la ropa, ¿sí? ¿Y esto para qué me sirve a mí? Bueno, supongamos que estoy hablando con un paciente que tiene, no sé, una temperatura muy alta, que tiene ardor en la garganta, simulando alguna enfermedad, ¿no? Eh, que no puede respirar, que, no sé, tiene vómito, tiene mareos. ¿Cómo lo voy a explicar yo? Por ejemplo, el mareo, que yo no sé cómo digo mareos. Que si sientes que te estás dando vueltas, tú te ves así, ah, bueno, no, pues que sí. Que si tienes temperatura, en vez de decir esto y que digas caliente tú, y puedes decir esta seña, ¿no? De calor. Y ya la persona va a entender, no, pues que si no, pues que no, está ahí bien, ¿no? La seña universal, el bien, el like. Que si la persona tiene ardor en la garganta, que está tosiendo, que si tiene algo, y puedo hacer yo únicamente un gesto para decirle, ¿te duele aquí? No, pues que no. El estómago, que si estás vomitando, en vez de decir vomitar, yo estoy explicando cada uno de los síntomas que pueda tener la persona. Sí, que si estoy enseñándole a un niño en mi casa, bueno, ¿cómo le enseño qué es una manzana? Pues tengo el objeto, ¿sí? Y luego tiene su ramita como la ve uno en cualquier libro ilustrado, y luego la corta en pedacitos y empieza a comerla, ¿sí? O que la llegue y la agarra y le da su mordida, como una manzana cualquiera. De esa u otra o mil formas más yo puedo explicar una manzana. Sugerencia. Al menos si vas a estar trabajando la conceptualización de palabras con niños, procura siempre traer el objeto. ¿Por qué? Porque caemos en el problema de que aprende la seña, aprende el objeto, pero no lo está asociando, ¿no? Se sabe que ese objeto es esto, pero no sabe qué es el objeto.
¿Por qué? Porque se le enseñó a que asocie únicamente y ya lo asoció y le salió muy bien. Pero ¿de qué le sirve si no sabe qué es? Porque nunca lo ha visto, nunca lo ha probado, olido, sentido. Por consecuencia, no va a poder comprender bien. Entonces tú le escribes la palabra y ¿qué pasa? No sé qué es. Se te olvidó enseñarle la palabra cómo se escribe y aunque la supiera no lo puede asociar. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Aunque sea muy bueno haciendo la seña, aunque entienda que cuando haga este movimiento se refiere a este objeto, no va a saber el por qué hasta que no lo asocie, no lo pruebe, no lo sienta, no vea cómo cae. A lo mejor y dirán, es que ese es un método demasiado tedioso, demasiado tardado. Sí, pero es el método eficaz para poder enseñar a una persona a conceptualizar. El sordo comprende mediante ideogramas, o sea, representaciones o imágenes mentales que tiene él para poder asociar ante las palabras, situaciones o temas que le estén pasando a él, ¿no? Tenemos aquí diferentes formas de floreros, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Tengo el primer florero y luego que mi otro florero es así, y luego finito, 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 y luego puedo hacer así, ¿no? Que va cayendo finito, 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 y voy cerrando y luego de repente se abre todo. O que lo tengo aquí y luego fino y luego se abre de esta forma, ¿no? Como me marca mi florero. Otro florero que vamos así, va abriendo poco a poquito y hago la bombita, ¿no? La forma bombacha que tiene mi florero. Otro florero, el florero azul, como lo estoy marcando, que lo tiene, lo tiene, lo tiene, y luego va cayendo como forma de una botella, ¿no? Esto es la explicación con clasificadores. Me sirve a mí muchísimo, lo debo de estudiar muchísimo. Por eso es que estamos poniendo tanto material, tanto video para que ustedes lo puedan ir comprendiendo. Ahora, yo quiero explicar, no sé, a lo mejor esta escena. Entonces, ¿cómo empiezo yo? Primero, empiezo por la silla. No voy a decirle silla a la persona porque quizás no entiende qué significa. Entonces, empiezo por la forma de la silla y la silla tiene esta forma, y luego abajo tiene sus patas y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y luego más para allá hay un tubo, así que va grandotote y luego cae algo, ¿no? Que hay una protección, ¿no? Que estamos hablando del pues de la palapita esa chiquita que nos está protegiendo a nosotros, ¿no? Y luego, esto es de esta parte y luego acá, pues puedo ver una pared con muchas plantas, muchas cosas, ya lo explico de la forma en la que creo que me entienden. Y luego este objeto lo paso aquí, uno, dos, y luego paso el siguiente, siguiente, otra vez mis objetos, sillas, y así empiezo a explicar. Ahora, ya tengo estas dos paredes, ya las dibujé yo mentalmente. Ahora en el centro hay un hoyo, ¿no? Y hago este cuadrado, este rectángulo, perdón. ¿Y para qué lo hago? Pues para decir, aquí la persona se mete a nadar o salta y cae al agua y el agua salta, salpica, ¿no? Hay mil y un maneras de poder explicarlo. Si para nosotros no quedó alguna duda en cuanto a este tema, me gustaría terminar explicando esta frase. Recuerden que en la lengua de señas nadie avanza más rápido, nadie avanza más lento. Aquí avanzamos si podemos ver que el sordo me está entendiendo. Yo puedo decir, es que ustedes no saben lengua de señas. Sí, pero mi sordo me entiende. Eso me hace a mí un intérprete. Yo puedo decir, es que no estás manejando las señas como debe de ser, no los queremas correctos. Sí, pero mi sordo me entiende. Ojo, aquí también no se trata de caer en la conformidad de, bueno, donde me entienda y ya. Sí, nos vamos a esforzar nosotros. ¿Para qué? Para aprender la lengua de señas, pero el sordo también debe de esforzarse para aprender el español. Recuerden que estamos trabajando en equipo y no es ver quién es la víctima, ver quién es el victimario en estas situaciones. No existe eso, aquí es o trabajamos en equipo o si no todo el esfuerzo, todo lo que están aprendiendo, todo lo que están trabajando, pues no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no se está teniendo una respuesta de los dos lados. De esta manera terminamos esta parte del curso y los espero para nuestra próxima sesión. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra sesión de nuestro curso de lengua de señas mexicana nivel básico para una comunicación simple, eficaz, pero bien nutrida, ¿no? Hemos hablado ya mucho de
pues que de conocimientos, que de teoría, que de aquello, que de clasificadores, que de adverbios, colores, números, sí. Pero aquí me gustaría abordar un tema un poquito interesante que podrían decir ustedes que es muy complejo. Realmente no tiene nada de complejidad este tema. Cuando uno escucha la palabra interpretación en automático se asusta. ¿Por qué? Porque dicen, yo no quiero ser intérprete. Ese es el problema al que ha caído uno, en donde escucha la palabra intérprete y piensa que va a ser un trabajo de traducción. Y no, no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Aquí vamos a aprender nosotros algunas modalidades y técnicas en cuanto a la interpretación. ¿Por qué? Porque también hay modalidades, hay con quién voy a trabajar y hay formas de hacerlo. Supongamos que yo soy una persona que va a hacer ejercicio, ¿no? Un atleta de alto rendimiento. Debo de manejar técnicas para poder tirar. Si yo quisiera, no sé, agarro un balón de básquet y lo lanzo así, probablemente mi tiro se va a ir para un lado, para el otro. En cambio, si yo tengo la técnica, lo puedo lanzar de una forma en la que caiga derecho. Eso es lo que debemos de aprender nosotros. Vamos a estar manejando modalidades y técnicas de la interpretación. Comenzamos. Empezamos por las modalidades de la interpretación. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, hay técnicas y modos, ¿sí? Hay formas de interpretar y hay unas técnicas en específico para cada uno de estas modalidades. Por ejemplo, vamos a trabajar con la primera que dice interpretación simultánea. Pues bueno, como su nombre lo está exteriorizando, es la traducción que sucede de manera fluida. Es decir, él o los intérpretes simultáneos realizan la traducción a medida que van escuchando un mensaje. Yo escucho una palabra, yo escucho un mensaje y ¿qué está pasando en mi cabeza? Pues bueno, yo voy procesando la información en el momento y lo voy sacando. Ojo que esta interpretación simultánea en general se da únicamente por traductores, como nos lo está marcando aquí, ¿sí? Aquí se utilizan traductores que se les conoce como intérpretes simultáneos. Ellos reciben una información de tal grado que la persona llega a saturarse. Llega a saturarse y no puede poner atención y no puede parar. En lo personal yo soy un intérprete simultáneo y entonces llego yo a alguna, no sé, en alguna escuela en donde se trabaja interpretación consecutiva, ahorita lo explicamos rápidamente, en donde yo llego a una escuela y la persona me habla a pausas y que me da tiempo para procesar el mensaje, a mí se me va el hilo. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a interpretar todo en el momento, a recibir la información de una manera más rápida. Me podrían decir, bueno, pero es que es más sencillo, ¿no? No, cada uno tiene su ciencia, cada uno tiene su chiste. Hay personas que están más acostumbradas a recibir muchísima información en el momento y empezar a trabajar con ella. Hay otras personas que no pueden con esa carga de información y necesitan un tiempo para precisar mejor la interpretación o en este caso también una traducción que estén haciendo. ¿Por qué? La gente suele caer en el problema de, ay, es que yo no estoy entendiendo eso. ¿Por qué? Es que lo está diciendo muy rápido. Ah, bueno, entonces tú no puedes calificar en este momento. Y digo en este momento porque hay formas de prepararse, ¿no? Tú no puedes calificar en este momento para interpretar de manera simultánea. Continúa con la interpretación consecutiva. Aquí es, los dos podemos interpretar de todo, sí, pero es mejor especializarse en algo, ¿no? Digo, hablando en cuanto a medicina, un médico general sí ayuda mucho, pero un médico especialista sabe mejor del área que está trabajando. Aquí pasa lo mismo, hay intérpretes, como se les conoce, intérpretes 4x4, que eso es un error, en donde el intérprete se avienta de lo que sea. En lo personal yo no me puedo aventar una interpretación consecutiva. ¿Por qué? Porque me desesperaría. O sea, ándele, ya dígame, ¿qué sigue? Y la persona habla pausas, habla muy lento, no tiene hilo lo que se está diciendo y se cae ahí. Toda la comprensión que está teniendo el intérprete, pues ya valió, ya no la utilizo, ya no le sirvió para nada. Eso es en cuanto a las modalidades. Interpretación consecutiva.
Al contrario de la interpretación simultánea, es una modalidad que es realizada con pausas intermedias. En este proceso, el intérprete no traduce al mismo tiempo que habla la persona. El primer objetivo es escuchar el mensaje, luego retiene la información y finalmente hace la interpretación. ¿Les puedo hablar rápidamente de esto? A mí si me preguntan de qué interpreté hace, no sé, un mes, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque la información iba pasando rápidamente. Imaginemos que en mi cabeza hay una máquina que está con una máquina conversora de datos, ¿no? Recibo la información en español y tal cual se va procesando. Y va pasando tal cual en el idioma, en este caso basándonos en la glosa, pues lo voy pasando a la glosa y luego esto pasa a otra máquina en el mismo momento. ¿Y qué procede? ¿Qué pasa ahí? Ya van saliendo las señas y yo las voy estructurando. Pues bueno, en la cabecita de un intérprete consecutivo, no, la máquina hace tss y descansa y procesa la información. Y luego sale ya la información procesada y luego la convierte. Y espera otros segundos, ¿no? Y luego llega la siguiente información que es la información ya o ya las señas que va a estructurar, en este caso hablando en la lengua de señas. Y pues bueno, ya le dio mucho tiempo. Imagínense que paran una máquina que está todo el día trabajando, pues bueno, inclusive hasta se puede averiar, ¿no? Porque no, se le estás dando un descanso y luego el cerebro se puede confundir, se puede trabar. Eso me ha pasado al menos a mí y les hablo mediante la experiencia. Por consecuencia, pues mejor dejar a un lado eso y pues enfocarse cada quien a la forma en la que va a trabajar, ¿no? Esa es las modalidades, ¿no? Por modalidad se entiende la manera en la que vas a trabajar, ¿no? Y la técnica, el cómo o qué vas a necesitar para trabajar esa manera. Vamos a empezar por la primer técnica. Sí. ¿Pero qué no acabamos de ver esto? Pues sí. Esto también se puede considerar una técnica, únicamente se enfoca esto evidentemente al modo de interpretación consecutiva, que es la definición tal cual. Consiste en interpretar una vez que el orador ha terminado de hablar. El intérprete sentado con los asistentes a la reunión escucha lo que estos dicen y cuando terminan lo vierte a un idioma diferente, generalmente con ayuda de notas. Estos intérpretes sí tienen cómo poder escribir, ¿no? Esos intérpretes digamos que están en la gloria, ¿no? En la comodidad. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí recibiendo un mensaje, voy anotando los puntos importantes, lo que considero importante, retengo la información, inclusive la puedo apuntar y luego ya lo voy interpretando o diciendo acorde a lo que yo apunté. A esto se refiere interpretación consecutiva. Ahora, vamos a hablar nosotros de la interpretación simultánea, que consiste en interpretar mientras el orador está hablando. El intérprete suele trabajar en una cabina insonorizada. ¿A qué se refiere? Que es un lugar solo, donde no hay nadie, donde no hay sonido, no hay un distractor. ¿Por qué? Imaginemos otra vez eso, no traen al hámster en la cabeza al full, al 100% y luego le meten por ahí una mariposa o algo que lo está distrayendo, entonces se cae y se pierde todo lo que estaba haciendo, ya no le puedo agarrar el ritmo y pues la interpretación tiene o se está haciendo en este caso un mal trabajo de interpretación. ¿Por qué? Porque no está siendo claro, conciso con lo que está diciendo, por esa pequeña distracción que puede decir uno, ay, ¿qué tiene? Eso no pasa nada. Pues sí, sí pasa y mucho. Las personas que trabajamos en la interpretación nos pasa y les digo por experiencia, ha sido una situación frustrante porque te quedas con la idea de cómo voy a rescatar esa información por culpa de tal persona o por culpa de tal ruido o por culpa de que alguien se rió en el set o por culpa que alguien se cayó o que alguien llegó y se puso enfrente de ti en la cámara y te está haciendo algo. Pues bueno, eso llega a frustrarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos distrae, cambia un poquito lo que estamos diciendo, inclusive una pequeña risa hablando en un tema delicado, pues puede ser una falta de respeto, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Se mete a una cabina en donde está únicamente el equipo, la cámara grabando y hay sonido. La cámara se queda en silencio, están las personas generalmente con audífonos, en este caso auriculares, y están recibiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque también el eco puede llegar a afectarnos, ¿sí? ¿Nos afecta en qué forma? Pues bueno, no recibimos el mensaje como es, inclusive puede haber, no sé, algún problema en cuanto
en cuanto al sonido, que se dejó de escuchar, que esto y que aquello, entonces se pierde el mensaje completamente, que se escucha muy bajo y que la cabina está encerrada, el eco ya no permitió que se escuchara bien, entonces eso llega a afectarnos a nosotros. Tenemos lo que es la técnica relé, que es en inglés Relay Interpretation o Interpreting, y se refiere a interpretar de un idioma a través de un tercero. ¿A qué se refiere esto? La interpretación por relé tiene lugar cuando no se dispone de un intérprete que pueda trabajar desde la lengua de partida a la lengua de llegada. Por consecuencia, ¿qué pasa? Ahí llega una persona, un tercero, que generalmente maneja ambos idiomas y está actuando como un intermediario, ¿no? En cuanto a ambos. Supongamos o vamos a definir alguna situación que probablemente a alguno le haya pasado, ¿no? Pues bueno, estás tú, oyente, y viene pasando una persona sorda, esa persona sorda viene con un oyente, en este caso un intérprete, un puente de comunicación. Esta persona dice, ay, bueno, supongamos que es una señorita, un señorito, señorito oyente, señorito sordo, y la otra persona es una señorita oyente, ¿no? La señorita oyente se enamora del chico sordo, pero, pues, ¿cómo le va a decir lo que siente, no? Entonces, pues ahí se están entre que haciendo bolas uno y el otro, que porque uno no habla, que porque el otro no hace señas, y pues, ¿qué pasa? Ah, bueno, compañero, ¿cómo le puedo decir a esta persona? O ayúdame a interpretar. Eso es un intérprete que trabaja la técnica de relé mediante un tercero. Tenemos la interpretación inversa o retour. ¿Qué es el retour? Es interpretar de la lengua materna del intérprete a otro idioma. ¿Sí? En este caso, lo que hacemos generalmente los intérpretes que trabajamos la lengua de señas. Escuchamos un mensaje en español y lo pasamos a otro idioma, en este caso la lengua de señas, ¿sí? Generalmente nosotros trabajamos, pero empezando desde nuestra misma lengua materna. ¿Sí? Yo escucho un mensaje en español, en este caso, es interpretar de la lengua materna del intérprete a otro idioma, ¿sí? Y le estás convirtiendo y lo estás entregando y en ese momento yo voy recibiendo la información en mi idioma y la voy procesando al otro idioma, lo que hablábamos de la máquina conversora. Ahora, normalmente se trabaja de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando interpretas de una forma en la que no conoces, aunque seas muy conocedor del idioma, supongamos, yo soy muy bueno en la lengua de señas y en el español, pero me dicen a mí, ¿sabes qué tienes que interpretar en inglés? Entonces, cuando yo recibo un mensaje en inglés, aunque mi lengua materna la maneje bien y aunque la otra lengua o el otro idioma al que voy a procesar lo maneje muy bien, no voy a hacer un trabajo excelso, un trabajo de calidad, aunque tenga nociones básicas o tenga conocimientos del inglés, porque no lo domino, por consecuencia no puedo comprender al 100% de qué me está hablando, a qué se está refiriendo, cuando me está diciendo alguna frase. Tenemos aquí lo que es interpretación pivot. Es el uso de un solo idioma como el relé. Cuando solo hay uno o dos intérpretes que poseen un idioma minoritario como lengua pasiva, se dice que esos intérpretes actúan como pivot para las demás cabinas que escuchan su interpretación en relé. O sea, ¿cómo? Bueno, yo estoy interpretando aquí, yo manejo, no sé, la lengua de señas y aquí todos están hablando en español, pero chin, no hay un intérprete en ese momento de lengua de señas. O hay sordos y no están recibiendo la información en el español, o estoy manejando una lengua pasiva, por así decirlo. Entonces procedo a interpretar y va, estoy como cumpliendo, tapando ese hoyito, ¿no? Como un pivote al fin de cuentas, ¿no? Estoy tapando ese huequito. ¿Cómo? Yo haciendo la interpretación y las otras personas lo están viendo correctamente. Ha pasado, sí. Generalmente hay un intérprete y cuando no maneja algún tipo de palabras, pues bueno, hay otro intérprete que funge como pivot. ¿Qué es esta persona? La persona que está como que amortiguando los errores de la otra persona, ¿no? Como que, chin, ya no sé cómo se dijo eso. Ah, bueno, yo sigo interpretando y la otra persona o la persona que está interpretando en la cabina, esa persona se está guiando mediante lo que yo estoy diciendo y de ahí está haciendo su mensaje. A eso se refiere la interpretación pivot. Ahora, interpretación cheval o la interpretación a caballo.
Se denomina así al intérprete que trabaja alternativamente en dos cabinas en una misma reunión. ¿A qué se refiere esto de cabinas? Se refiere a idiomas. Sí, que trabaja dos idiomas en una misma reunión. ¿Por qué? Puede estar procesando información de dos idiomas diferentes y las tiene que estar interpretando. Me ha tocado una situación algo similar. Por ejemplo, hace poco me tocó, bueno, no hace poco, ya tiene algunos años, como 2 años, un año. Me tocó interpretar una conferencia en donde estaba una persona hablando en español, había otra persona hablando, no recuerdo qué idioma era en el mezquital, porque sí, no son dialectos, es un idioma. No recuerdo exactamente de qué idioma estaba hablando, entonces yo tenía un guión, el cual casi me tuve que aprender en las horas que estuve esperando para empezar. Y ya cuando yo escuchaba las frases ya las iba interpretando también, ¿sí? Estaba brincando del español y luego estábamos interpretando en ese idioma y luego en la lengua de señas y estábamos procediendo a pasar esos mensajes a los diferentes idiomas, ¿no? Son tres idiomas al mismo tiempo que se estaban hablando. Aquí lo que interesaba, bueno, al menos en mi caso, era percibir el primer idioma, que era el español o la lengua materna que tenía yo, no sigue siendo una interpretación relé, una interpretación return, perdón, y ya cuando yo estoy recibiendo esa información, ¿qué pasa? Pues bueno, las personas ya pueden comprender de lo que se está hablando. Es similar al juego del ajedrez, no sé si alguien sea muy conocedor del juego, pero bueno, hay una pieza en específico que es el caballo, que se mueve 1, 2, 3, o 1, 2, 3 y va brincando, ¿no? Va haciendo tres movimientos. En este caso a nosotros se nos conoce así también, a intérpretes Cheval, intérpretes que utilizan la técnica Cheval. ¿Por qué? Porque vas cambiando o alternando el idioma. Yo puedo interpretar, por ejemplo, lo escucho eso, lo puedo decir a español y al mismo tiempo lo puedo ir diciendo a la lengua de señas. Ahora, tenemos una interpretación asimétrica. Esta interpretación en dónde va enfocada generalmente, bueno, esta interpretación se enfoca en los dos tipos de interpretación, de las dos modalidades de interpretación. ¿Cuáles serían? Interpretación consecutiva y simultánea. Dice, todos los asistentes en una reunión hablan en su lengua materna, pero solo pueden escuchar la interpretación en contados idiomas. ¿Sí? Supongamos que están en una conferencia de prensa, todos hablan español, ¿sí? Y llega una persona hablando en inglés. Entonces, supongamos que la persona, el intérprete maneja o lo contrataron para interpretar de inglés a lengua de señas, entonces está escuchando el mensaje en inglés, lo está comprendiendo él, los demás no lo están comprendiendo y pues si hay sordos, qué suerte, ¿no? Porque van a comprender de qué se está hablando, entonces quizás hay otra persona que maneje lengua de señas y pueda estar haciendo una cadena de interpretación, ¿no? Si fuese mi caso, yo únicamente voy a estar interpretando a lengua de señas, aunque el mensaje yo lo reciba en inglés. Lo entienden los demás, no me importa, no me interesa. Si hay alguien que me entiende lengua de señas, qué bueno, porque puede dar el mensaje a los demás compañeros, mientras no. Tenemos lo que es la interpretación susurrada o el chuchotaje. ¿Qué es el chuchotaje? Esa interpretación, bueno, quiero aclarar, únicamente se aplica o se utiliza ¿en dónde? Se utiliza en la interpretación consecutiva. Nos habla que el intérprete está sentado o de pie entre los participantes y está interpretando simultánea o, aquí me faltó, consecutivamente, susurrando directamente al oído del interesado. O sea, ¿cómo? Si yo estoy aquí interpretando, a lo mejor en un salón de clases, las personas están escuchando todo en un idioma, no me interesa si hay alguien que lo entiende o no de lo que se está hablando, yo lo comprendo y yo únicamente estoy con mi cliente, ¿no? Con mis clientes o las personas con las que voy a estar trabajando y aquí yo le voy diciendo lo que me van diciendo, ¿no? O el mensaje que recibo yo se lo voy procesando a la persona en lengua de señas, me va entendiendo, vamos en sintonía todos, o también me puedo dar mi tiempo, ¿no? De recibo un mensaje, ok, espérame, y le empiezo a decir para que, ok, ya está todo claro, sí, ok, ya puedes continuar diciéndome, y así están dando un mensaje de esta manera. Generalmente se utiliza en las escuelas y en algunas reuniones en donde la accesibilidad
no es tan grande como para poder tener un intérprete a lengua de señas, ¿sí? Un intérprete de conferencia. Ahora, interpretación de lengua de signos o señas. Es la interpretación simultánea del lenguaje gestual, o sea que utilizo gestos, manos, todo el cuerpo para poder expresarme. Los intérpretes de esta misma lengua trabajan en reuniones a las que asisten los participantes sordos. Ojo, trabajamos para sordos. Sería una incongruencia que alguien le habla, no sé, alguien contratara a un intérprete si no se tuviese sordo, porque pues me da un plus, ¿no? Porque pues bueno, va cambiando la forma. Es incongruente al menos poder decir eso. Necesitamos que se tenga un sordo, dos sordos mínimo para que la interpretación tenga sentido, ¿no? Si no, ¿para qué estás contratando un intérprete si nunca va a llegar el mensaje? No, pero es que ¿cómo sabes que no lo voy a grabar? Ok, si lo vas a grabar, sí aplica. ¿Por qué? Porque puede que lo vea un sordo, ¿sí? Pero si estás, no sé, en una comunidad y me quiero ver muy bien y que no hay y quiero interpretar, pero que no hay un sordo, ¿para qué contratas un intérprete? A excepción de si lo transmites, pues va. Si no, no es necesario. ¿Sí? No siempre se puede aplicar nuestro servicio. ¿Por qué? Porque no lo estaríamos ejerciendo correctamente, tanto en cuanto a la ética de la persona, como decir, "Meh, ¿qué pasa si lo interpreto mal? Igual y nadie me está entendiendo". Primer error. Siguiente, pues bueno, es que le estoy dando un plus y pues ya luego le voy a pagar, ¿no? Y luego empiezan problemas con los pagos y todo eso, entonces, pues no. De preferencia que haya un sordo para que pueda avalar el trabajo que se está haciendo, ¿no? Dice, se interpreta de un idioma hablado al lenguaje de signos y viceversa, lengua de señas y viceversa. El intérprete está sentado o de pie en un lugar claramente visible, diferente al chuchotaje. Por eso no se puede interpretar de la misma manera. ¿A qué se refiere con eso? Pues bueno, generalmente si estamos en una conferencia, el intérprete está en un lugar en donde todas las personas lo puedan ver, ¿sí? Y se acomodan en puntos estratégicos a la comunidad de sordos para que ellos sean los que mejor lo puedan ver al intérprete. Aunque muchos gestos y expresiones sean reconocibles de una manera universal, por encima de cualquier frontera, de cualquier cultura, pues no existe una lengua de señas universal que se entienda en todo el mundo. Hace poco una alumna me pregunta, oye, ¿y por qué no se maneja una misma lengua en todo el mundo? Pues bueno, ejemplo, cubeta, barrica, no es lo mismo, ¿sí? Y si alguien lo habla, no sé, en Yucatán dirán, ¿y de qué me está hablando? No, el famoso mosquito, zancudo, moyote, todas esas palabras que son regionalismos, que son parte de la cultura de cada quien, pues bueno, no los puedes cambiar. El famoso aiga, que se utiliza generalmente en las comunidades, pues bueno, no lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque ya son costumbres, modismos arraigados en la persona. Por eso no puedes manejar una lengua de señas universal. Sí, claro, hay algunas señas universales como el famoso SOS, el agua, son señas que puedes utilizar de forma universal, pero no todas se pueden, no, o sea, yo aprendo todo en lengua de señas y yo soy el mejor, pero luego llego a China y luego nadie me está comprendiendo y entonces ¿para qué aprendí señas? No existe una forma de trabajar la lengua de señas de manera universal. Se ha estado planteando, pero se ha llegado a la conclusión de que pues no es lo apto. ¿Por qué? La cultura japonesa no tiene nada que ver con la cultura mexicana, igual la americana con la mexicana, igual la cultura salvadoreña con la mexicana, cultura rusa con la mexicana, son muy muy distintos y no me pueden preguntar a mí, si tienen algún conocido pudieron haberse dado cuenta de que las personas hasta los veían raro, ¿no? O nosotros los veíamos raro, ¿no? Por la forma en la que ellos piensan. Hay multiculturismo, ¿sí? Por consecuencia, no se puede manejar una lengua de señas universal que abarque todo lo del mundo. Sería lo idóneo. Digo, aprendo lengua de señas en cualquier parte del mundo me van a entender. Pero no puede ser así. Ahora, interpretación de enlace o interpretación bilateral. ¿A qué se refiere? Consiste en transmitir entre unos
y otros lo que se dice en una conversación entre dos o más personas. Un diálogo entre dos personas que hablan lenguas diferentes y que de ahí se le pueda conocer, ¿no? Se le puede definir como una lengua dialógica, mientras que en las otras técnicas generalmente son monológicas. O sea, ¿a qué se refiere todo este texto? Bueno, yo puedo interpretar una conversación de dos o más personas para otras dos o más personas, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos una persona que es un intérprete trilingüe, ¿no? Un políglota, por así decirlo. Entonces, los primeros están hablando en lengua de señas, los siguientes están hablando en inglés, yo hablo español y estoy entendiendo la comunicación entre los tres idiomas y los puedo estar procesando y convirtiendo a la merced, ¿no? A la merced del intérprete, a mi merced lo puedo estar convirtiendo de idioma a idioma. Y tenemos el último tipo de interpretación, que este va más enfocado a lo que es una interpretación simultánea, pero utilizada también en la consecutiva. Esta es una forma híbrida que combina elementos de traducción e interpretación. O sea, ¿cómo? Sí, estás basándote en reglas gramaticales, respetando reglas, pero transformando o comprendiendo el mundo de una manera o expresando, externándolo desde cómo comprendes el mundo tú, ¿no? Desde Fulanitolandia, desde Jacidlandia, desde Perenganitolandia, o sea, desde la nebulosa de cada quien estás procesando la información. Si bien el producto final es, en realidad, un tipo de interpretación, en este caso, el intérprete lee en voz alta un documento escrito en la lengua de partida como si estuviese escrito en la lengua de llegada. O sea, yo primero recibo un mensaje, lo empiezo a traducir en lengua de señas o la glosa. Aquí me están dando el tiempo suficiente, ya no estoy interpretando como tal, estoy traduciendo porque recibo el texto. Lo paso y después ya lo digo en el idioma. A eso se refiere. ¿Hay personas que lo trabajan? Sí, muchas personas. Generalmente para cuando se tiene que grabar algún video, primero piden algún documento en donde esté todo, después lo escriben al idioma y generalmente lo van acomodando, ¿no? Para ir asociando. Cuando diga esta palabra, yo debo decir esta palabra. Respetan órdenes gramaticales, pero también le dan su toque, ¿no? ¿Cómo se puede decir? El spicy, ¿no? Ese picorcito, el toque, la esencia de cada quien al momento de hacer ese tipo de interpretaciones. De esta manera, nosotros ya comprendimos un poquito de cada una de las interpretaciones. Así que, por mi parte, en esta sesión sería todo, no sin antes dejarles un video que vamos a dar una explicación un poquito más concreta en cuanto a las interpretaciones y algunos ejemplos que se puedan aplicar. Y pues de esta manera terminamos nuestra sesión.